Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. En el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda unidad de nuevo, pero esta vez estudiando el tema de trabajo y energía. Definir trabajo y energía se hace con el objetivo de cambiar el enfoque con el cual resolvemos problemas. Cambiamos el enfoque principalmente porque este cambio nos permite a nosotros estudiar y resolver problemas más complicados que con leyes de Newton sería, bueno, se puede resolver, pero sería difícil. En cambio, al seguir el enfoque de trabajo y energía, pues resulta más fácil o menos trabajoso, podríamos decirlo, quizá no fácil, pero sí resulta que hay que hacer menos trabajo para resolver digamos, los mismos problemas. Y a partir de este enfoque de energía, principalmente con la conservación de la energía, pues por ahí se fue desarrollando la mecánica clásica, ¿sí? Y sirvió como fundamento también para la mecánica cuántica. Ciertos conceptos de la mecánica clásica se siguen aplicando. Bien, por eso esta parte de trabajo y energía, pues es importante porque también se define uno de los principios que podríamos considerar sagrados en la física, y es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bien, vamos a comenzar entonces definiendo algunos conceptos. Tenemos, por ejemplo, el estado mecánico, pues son aquellas variables que caracterizan a un sistema. Pueden ser la posición y la velocidad, principalmente esos dos en la parte de energía, para lo que nosotros vamos a utilizar. Y energía, pues, es una propiedad que adquieren los objetos o sistemas cuando existe una modificación en su estado mecánico. Podría definirse también la energía como la capacidad que tiene un sistema o un objeto de realizar trabajo. Ya por aquí voy introduciendo que usted convierte energía en trabajo. Y luego el trabajo lo vamos a definir como una cantidad escalar e indica qué tan favorable o desfavorable ha sido el cambio energético del sistema. Introduzco esto aquí también. Un sistema altamente eficiente es el que puede cambiar la mayor parte de su energía en trabajo. Entonces, el concepto de eficiencia entra en esta segunda unidad también. Pero bueno, en mecánica vamos a definir el trabajo como el producto punto de la fuerza y el desplazamiento. Recordando que el desplazamiento siempre se da en línea recta y que el producto punto lleva implícito el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza. De manera que cuando la fuerza no es paralela al desplazamiento, sino que hay un ángulo entre los dos, el trabajo se define de esta manera. En la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo por la magnitud del desplazamiento. Note que el producto escalar o el producto punto de dos vectores da como resultado un escalar. Pero el trabajo es un escalar, podría decirlo, bastante especial, porque es un escalar que puede tomar valores positivos, negativos o cero.
todo, y eso se lo da pues el ángulo, ¿verdad? El coseno del ángulo que pues oscila entre -1 y 1. El trabajo neto se obtiene cuando usted, bueno, encuentra la fuerza neta, ¿sí? Pero el trabajo neto sería la suma, visto desde otra manera, el trabajo neto sería la suma de todos los trabajos, que hay, en este caso, sobre el objeto de estudio. De manera que aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas, deberíamos encontrar 4 trabajos, los sumamos y así obtenemos el trabajo neto. Tal como lo pueden ver acá, tenemos el trabajo que hace la normal, más el trabajo que hace la fricción, más el trabajo que hace el peso, más el trabajo que hace la fuerza externa. Bueno, cuando usted hace eso, va a notar que si el desplazamiento es horizontal, cuando usted calcula el coseno del ángulo, usted va a notar que entre el desplazamiento horizontal y la normal, que es vertical, hay 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto, la normal no hace trabajo cuando el objeto se desplaza horizontalmente. Con respecto al peso, pues hay un ángulo de 270 grados. Coseno de 270 grados también es 0. Y esto es porque el peso no realiza trabajo en el desplazamiento horizontal de la caja. Las únicas fuerzas que sí hacen trabajo serían la fricción y la fuerza F, la fuerza externa. En el caso de la fricción, tendríamos un trabajo negativo. Este trabajo negativo es porque el desplazamiento es hacia la derecha, pero la fricción lleva una dirección hacia la izquierda, o sea que el ángulo que hay entre la fricción y el desplazamiento es de 180 grados. Entonces, en este caso, el trabajo que hace la fricción es negativo. Bien, si consideramos el trabajo de una fuerza variable, tendríamos que multiplicar el valor de dicha fuerza en cada pequeño desplazamiento. Para todo, y hacer el cálculo para pequeños desplazamientos en el desplazamiento total, ¿verdad? Si usted esos desplazamientos los hace en muy pequeños, muy pequeños, infinitesimales, entonces usted puede simplemente encontrar el área bajo la curva, pues descrita por la fuerza en función de la posición. Y entonces el área bajo la curva, representa el trabajo. De manera que para una fuerza variable, el trabajo se calcula como la integral de la fuerza con respecto a la posición. En este caso, el desplazamiento era horizontal, únicamente horizontal, entonces nos quedó un diferencial de X. Ok, note que aquí todavía tenemos, ¿verdad? El producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Si la fuerza tiene varias componentes, tiene componente X, Y y Z, y el desplazamiento tiene componentes X, Y y Z, pues ahí tiene usted la integral de un producto punto de vectores. Eso lo vamos a evaluar más adelante. Pero tenga en cuenta, ¿verdad? Téngalo en cuenta. Bien. Entonces, si la fuerza es variable, el trabajo se puede calcular como el área bajo la curva
mediante la integral de la posición inicial a la posición final de la fuerza con respecto a la posición. Hay un tipo de fuerza que solo lo habíamos mencionado, pero no lo estudiamos, que es la ley de Hooke. Esto ocurre para resortes ideales. ¿Qué es un resorte ideal? Bueno, es un resorte sin masa, es un resorte que no, al estirarse, no se deforma, y es un resorte para el cual la fuerza puede estar descrita en función de la deformación del mismo. Es decir, la fuerza que aplica el resorte es, es igual, es igual a una constante, que pues, sería la constante de fuerza para el resorte, y X es la deformación del mismo. El signo negativo lo que indica es que la dirección de la fuerza es opuesta a la deformación. Si usted lo estira, si usted estira el resorte, la fuerza tendrá una dirección tal que busca encoger el resorte o volverlo a la longitud natural. Si usted comprime el resorte, en este caso la fuerza, será tal que busque estirar el resorte para volverlo a su longitud inicial. De manera que a este tipo de fuerzas se les llama fuerzas de restitución. Fuerzas de restitución. Entonces note que si el resorte se comprime, perdón, si el resorte se estira, este es el equilibrio, esta es la longitud original del resorte. Aquí la deformación es 0 y por lo tanto la fuerza del resorte es 0, porque no hay deformación en el mismo. Acá sí, se ha deformado el resorte de su longitud inicial y entonces lo que medimos es la deformación. Lo que se coloca aquí en esta ecuación es la distancia que se ha estirado, que se ha deformado el resorte. Vea usted que si lo estira, entonces la fuerza que aplica el resorte es tal que quiere volver a la longitud de equilibrio, a la posición de equilibrio, que sería en la longitud inicial. Bien, acá teníamos lo que mencionaba anteriormente, si tenemos un trabajo de fuerza variable, pero que la trayectoria es pues, que la trayectoria es no en una dimensión, sino que en dos o más dimensiones. Entonces, la integral que se resuelve es la integral de f punto de dr, donde ddr recuerden que es el vector de posición. X en Y, Y en J, Z en K. Entonces, bueno, al hacer el producto punto quedará la componente X de la fuerza con el diferencial de X, la componente Y de la fuerza con el diferencial de Y, la componente Z con el diferencial de Z. Y se hará la integral sobre cada uno de ellos. O sea que aquí usted, pues en principio, tiene tres integrales, en principio. Ok. La segunda ley de Newton decíamos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La aceleración podía describirse como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De manera que si calculamos pues el trabajo, podríamos decir que es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, el producto punto con el diferencial de posición. Esto se puede manipular dado que la velocidad se construyó, mejor dicho, la velocidad se construyó pues a partir de la posición, pero aquí lo que vamos a hacer es reacomodar los diferenciales, de manera que el diferencial de posición que teníamos acá se agrupa con el de tiempo, obteniendo acá pues
La derivada de la posición con respecto del tiempo, eso es la velocidad. O sea, masa por la masa por el diferencial de velocidad, producto punto la velocidad. Aquí vamos a usar esta identidad que sería pues la derivada de un producto, ¿verdad? Esto es, pues, el primer elemento por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. Y entonces nosotros, el que tenemos es este de acá. Total, entonces, que esto se puede escribir como 2 veces la velocidad por el diferencial aquí sería diferencial de la velocidad, de dB. Entonces, es posible, o mejor dicho, sí, se reescribe esta integral de acá en términos de pues esta expresión de b cuadrado. La masa es constante, puede salir de la integral. Y tenemos únicamente pues la integral desde b1 a b2 del diferencial de b cuadrado. Esto es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. A esto se le llama, jóvenes, energía cinética. Es aquella energía, pues, que poseen todos los objetos que se encuentran en movimiento. Y el resultado que se obtiene aquí es que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Resultado importante, esto se le denomina teorema trabajo-energía. Usted puede intercambiar energía por trabajo o trabajo por energía. Y esto es justamente lo que nosotros hacemos cuando pues obtenemos energía eléctrica a partir del trabajo realizado por, en este caso, el agua en una hidroeléctrica, una represa hidroeléctrica. Esto es el trabajo que realiza el agua sobre una turbina. Si hablamos de la generación por quema de combustible crudo, entonces ahí pues se quema crudo para producir energía eléctrica y lo que se aprovecha es el trabajo que realiza un motor, en este caso un generador. Y entonces podemos convertir trabajo en energía y viceversa, porque esa energía eléctrica nosotros la convertimos nuevamente en trabajo. Pero en este caso, de específico de la energía cinética, pues podemos relacionarlo con una hidroeléctrica. Aprovechamos el movimiento del agua para producir energía eléctrica. El trabajo que realiza esa agua en movimiento para producir energía eléctrica. Ok. Bien. Vamos a quedarnos aquí por el día de hoy, jóvenes.